no es lo mismo, en general en el mundo de experiencia de cliente y obviamente experiencia de paciente, satisfacción que experiencia. Efecto Podcast en el 6º Congreso DEC de Experiencia de Clientes. Estamos aquí gracias a una consultora digital que una vez más, un año más, nos invitó a este evento con este podcast, con esta producción, con este espacio, este pequeñito espacio para poder hablar de experiencia de cliente. Y conmigo, estoy muy honrado de estar con esta persona, con este invitado, Carlos Macías, que es speaker del Congreso. Y está aquí en su rol de director del Hospital Universitario H&M de Madrid de Río. O sea, Madrid-Río, perdón. Tuviste una charla muy interesante, Carlos, debo decirle. ¿Qué podemos decir de eso? En breve, porque tuviste un rato ahí, pero ¿qué podemos compartir? Digamos, en resumidas cuentas de lo que hablaste, de lo que explicaste, de lo que yo te hacía la referencia de esta comparativa que hiciste con el número de habitación versus la persona en silla de ruedas. Pero en definitiva, ¿cómo podemos canalizar la buena experiencia de cliente, sobre todo en una industria que tú vienes, no industria, digamos, en un espacio que es básicamente la salud, digamos? ¿Cómo lo ves tú, digamos, básicamente? Pues mira, mi visión personal y un poco el motivo por el que estoy aquí hablando en el Congreso DEC, pues tiene que ver con la idea que yo vivo desde hace unos años, en el cual, como digo a veces coloquialmente, me infecté de esta enfermedad que es la experiencia de cliente, porque hay un antes y un después cuando ves la vida de esta manera. Y como he dicho hace un rato en el auditorio, pues creo que todos somos creadores de experiencias. Todos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Lo único es que depende de qué método, qué propósito, qué objetivo y qué herramientas utilices para crear esa experiencia que sea exitosa y que genere a nivel cliente el efecto deseado, que es generar confianza, generar deseabilidad, generar repetición y generar crecimiento. En nuestro sector, que es un sector pues bastante particular, el sector salud, ¿no? Porque por un lado tratamos al ser humano en un momento muy particular, nadie quiere estar con nosotros, como tú decías, pues a veces les tratamos como el número de habitación, como la enfermedad que tienen y uno como personas, y en un entorno también muy regulado, muy técnico, pues esto a veces es difícil de entender, pero yo creo que prácticamente en cualquier organización tenemos claro que la experiencia a día de hoy es lo que marca la diferencia, que el conocimiento y la tecnología no discriminan tanto y que en concreto, en parte por mi vocación médica y por dedicarme a lo que me dedico, el cuidar de otras personas y en mi caso en el momento de máxima vulnerabilidad, exacto, pues es yo creo lo que realmente debe ser nuestro propósito 24/7. Me quiero meter ahí, Carlos. Se puede entender la experiencia del cliente de distintos prismas. Desde solucionar un problema de una plataforma SaaS, desde solucionar un problema de un producto que te saltó mal, hasta generar buena experiencia en un estado crítico de salud. Pero quiero hacer la salvedad que en ese último punto hay otras variables, creo yo, corrígeme, pero la emocionalidad, la vulnerabilidad, cómo se trabaja, cómo se desarrolla, y desde mi punto de vista se tiene que desarrollar desde el tacto hasta la solución misma. Claro. ¿Cómo se van hilando esos touchpoints? ¿Cómo se van construyendo para que efectivamente... claro, lo tangible es que una persona pueda tener buena salud, pero muchas veces hablamos que el camino termina siendo mejor que la misma llegada. Sí, la verdad es que es bastante complicado organizar todos los elementos que, como bien dices, confluyen ahí, porque, como decía en la ponencia, ninguno de nuestros clientes en sanidad, si pudiera elegirlo, sería, porque nadie quiere estar de médicos ni ingresar en el hospital. Y tenemos a la vez una obligación primordial que es la precisión clínica, es decir, el acertar en el diagnóstico y en el tratamiento, y por encima de ello la seguridad del paciente, es decir, no generar más enfermedad en nosotros que la propia enfermedad que ya trae el paciente. Pero sobre esa capa, que llevamos trabajando muchos años, que estamos súper acostumbrados a estudiar constantemente, a innovar en tecnología, a innovar en tratamientos, a hacer ensayos clínicos, sobre eso hay que meter ese punto de emocionalidad, de tratar a la persona de una manera integral, y para eso no estamos del todo entrenados, porque, como decía,
nuestro sistema está perfectamente diseñado para entrenarnos en diagnóstico, en tratamiento, en conocimiento anatómico, en fármacos, en protocolos, y a veces en ese magma de todas esas cosas tan técnicas nos perdemos la emoción. Pero al mismo tiempo lo que más vincula hoy en día en un entorno sanitario en el primer mundo, donde conocimiento y tecnología no discriminan, es cómo entregamos ese servicio, cómo estamos poniendo el antibiótico correcto para una infección en el pulmón, pero a la vez lo estamos haciendo con cariño, con delicadeza, Eso. integrando a los familiares en el proceso y entendiendo todas las emociones que está sufriendo ese paciente en ese momento. Y ese es un poco el reto a lo que me dedico, ¿no? Está muy, en el buen sentido de la palabra, está muy entretenido, a pesar de que los contextos no siempre lo son, o no lo son nunca, pero esa dualidad de lo técnico, si queremos llamar, que es saber inyectar la dosis correcta, ver, o lo tangible, o lo cuantitativo, versus la cualitatividad de saber decir lo que hay que saber de decir. Correcto. Me quiero quedar con una frase que dijiste, no nos enseñan a hacer eso. Es así. Y el margen de error, ¿cuál es el margen de error permitido en ese aprendizaje de la experiencia de un cliente? Pues mira, el margen de error técnico es muy estrecho. Yo acostumbro a decir esto con un chiste, que es que la diferencia entre arquitectos y médicos es que el arquitecto disimula sus errores poniendo plantas o macetas y el médico los disimula con tierra, ¿no? Es decir, si nosotros nos equivocamos, pues pasan cosas terribles. Pero realmente con datos eso ocurre de forma tremendamente infrecuente. Nuestro nivel de precisión con los años es cada vez mayor y no tanto de curación, porque curiosamente curamos el 20% de las enfermedades, el resto las cuidamos, las cronificamos, pero el margen que tenemos en la gestión de las emociones, en la gestión de los sentimientos, en la organización de los procesos, en no marear a veces a los pacientes, en, como decía en la ponencia, no perderles dentro de un hospital con diversos carteles, el margen ahí es muy amplio, ¿no? Y hay un gran recorrido. Ahora se está en el sector pues atendiendo mucho a esto. Hay muchos planes de humanización, comités de experiencia de paciente, pacientes implicados en los órganos directivos de los hospitales y de los sistemas sanitarios para darles voz, porque también nuestro sector estamos muy acostumbrados a decir, no, yo ya sé lo que tú necesitas. Es verdad. Y en el fondo, pues a veces no necesita el paciente que entre una enfermera 3 veces en la noche a tomar la tensión, sino que le deje dormir. Claro. Y eso es tan sencillo como preguntarle, ¿Cuánta verdad hay en eso, en verdad? Sí. ¿Cuánta verdad Pero bueno, lo que te decía, estamos culturalmente, históricamente diseñados de esa manera y romper esa inercia cultural es complicadísimo. Estamos cada vez más gente en el sector en esto. Lo mío, como te decía, es mi propósito personal, es mi misión, es mi cruzada, y también pues porque lo que recibes cuando tú entregas el servicio de esa manera a un paciente ingresado, lo que recibes de él, de la familia, los comentarios, las felicitaciones, las caras, los abrazos, pues eso vale la pena a tope. Sí, no. Se autopaga a cualquier momento estresante. Lo sé porque tengo casos de cerca. Entonces, es muy difícil no meter emocionalidad cuando habláis de experiencia de cliente en este tipo de instancias. Porque finalmente hay que prima una buena experiencia de la atención que pueda yo tener en un contexto como ese, o prima, a lo mejor, no sé si es tan obvia la respuesta, pero o prima finalmente que la salud de la persona siempre sea la mejor posible. Por cierto que es la salud de la persona, pero me ha tocado, perdón que me tome unos segundos, pero me ha tocado, y lo sé, que muchas veces por familiares, el resultado de la salud no es muy bueno, pero la experiencia del hospital fue perfecta. Fíjate. Y eso, perdóname, Carlos, termina guardando todo tipo de proporción, termina ablandando un poco el dolor de la vida, digamos. Claro, fíjate, yo acostumbro a decir que no es lo mismo, en general en el mundo de experiencia de cliente y obviamente experiencia de paciente, satisfacción que experiencia, ¿no? Claro. Te pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos, cuando yo dirigía el Hospital Oncológico en Madrid, un paciente que puso una reclamación porque un auxiliar, precisamente en un turno de noche, le había tratado mal, no había sido correcta, le había despertado. Ese paciente sufría un cáncer de páncreas, le operamos con el robot quirúrgico de Da Vinci, un aparato que cuesta mucho dinero,
Le operó el mejor cirujano que hay en Europa para páncreas, que trabaja con nosotros. Le dimos un ensayo clínico de fase 1, que era una molécula que ni siquiera había en Estados Unidos en aquel momento. Le curamos el cáncer de páncreas. Su satisfacción con la parte técnica de la atención era máxima. Le hemos salvado literalmente la vida. Su experiencia fue pésima por el eslabón más débil de la cadena, que fue el auxiliar del turno de noche, ¿no? Entonces, es un equilibrio complejo y luego hay que entender que también, efectivamente, no siempre conseguimos aliviar la enfermedad en la parte técnica, pero siempre podemos cuidar. Esto lo aprendimos en el COVID. El COVID nos quitó de un plumazo las dos herramientas con las que trabajamos actualmente en sanidad, que es diagnóstico y tratamiento. No podíamos diagnosticar al principio la enfermedad, no sabíamos cómo tratarla. Gracias a Dios, en el hospital que yo dirigía en aquel momento ya llevábamos unos años trabajando esa misión que comentaba antes de cuidar. Y de hecho a veces digo hay que cuidar antes que tratar. Y nos dimos cuenta de que nuestra esencia es esa. La esencia de lo que hacemos los sanitarios es cuidar a otras personas en el momento más vulnerable de su existencia. Y que incluso sin tener herramientas de diagnóstico y de tratamiento, o sabiendo que un diagnóstico es fatal y una enfermedad no tiene un tratamiento efectivo, siempre tenemos esa capa. Pero insisto, no hemos sido tradicionalmente entrenados e instruidos en eso y es algo muy bonito lo que estamos viendo ahora, porque precisamente gracias a la tecnología que nos ayuda en lo técnico, tenemos la oportunidad de volver a reencontrarnos con la esencia del acto médico, que es cuidar de otras personas. Me quiero meter ahí. Es muy bonito lo que está diciendo Carlos. Perdón que quizás le metemos en el día a este mismo momento, pero son sensibilidades, pues, digamos. Voy de vuelta. No es lo mismo pensar en experiencia cliente con un servicio o con un producto que pensar en experiencia paciente. Está bueno ese... Claro, fíjate, perdón que te interrumpa, pero lo he dicho hace un momento también, ¿no? En mi definición de hospital es aquel lugar del planeta Tierra donde más emociones inolvidables ocurren por metro cuadrado y por segundo. Es decir, siempre que me ha tocado hablar en congresos como este de DEC, pues de repente alguien habla de seguros, habla de lujo, habla del zoo, habla de los que son los compañeros ponentes. Y yo internamente siempre digo, gano yo por goleada, por intensidad, no yo como persona, entiéndeme, sino decir, el nivel de intensidad y de peso específico de las emociones que nosotros manejamos siempre va a ser superior a cualquier interacción. Lo que tú dices, oye, un servicio, un seguro, me compro un coche, alquilo una casa, contrato un viaje de vacaciones. Entonces es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos de estar pendientes de esas emociones. Está muy bueno, podríamos estar hablando una hora, Carlos, en verdad, pero no te quiero quitar mucho más tiempo. Te quiero hacer la última pregunta que tiene que ver, lo hablaste, con tecnología. ¿Cómo se está desarrollando la tecnología? Por supuesto que tenemos que hablar de inteligencia artificial aplicada a la salud, pero más allá de eso, procesos de innovación, de desarrollo, ¿cómo lo están aplicando? Y un poco también en qué están ustedes, digamos. ¿Qué están mirando? ¿Para dónde van? ¿Qué están apuntando? ¿Qué referencia podemos mirar? ¿En qué están un poco? Nosotros ahora mismo en HM Hospitales estamos trabajando en sistemas que ayuden al médico y al personal sanitario precisamente en liberar tiempo para poder estar más atendiendo a los propios pacientes. Estamos muy acostumbrados a hacer labores administrativas para las que estamos tremendamente sobrecualificados y que son casi artesanales a día de hoy, donde la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con escribas en el servicio de urgencias. Esto significa que ya el médico no necesita estar tecleando y mirando a la pantalla, sino que un altavoz recoge la conversación entre médico y paciente, la resume, la estructura y le propone al médico un informe. Incluso le ayuda a hacer preguntas clínicas sobre lo que le está contando el paciente, decir, oye, pregunta si ha tenido fiebre, pregunta si ha tenido vómitos, porque a lo mejor puede ir por aquí o por allá. Y luego, pues procesos como resumir los casos clínicos de los pacientes antes de entrar a la consulta, sobre todo aquellos pacientes que tienen historiales muy largos, también obviamente en procesos administrativos y todo lo que tiene que ver con ayuda al diagnóstico. Yo además trabajo como voluntario en una fundación que ayuda a pacientes con enfermedades raras, que es un caso concreto, son enfermedades muy complejas, muy poco habituales, donde estos sistemas de inteligencia artificial ayudan muchísimo a acortar el tiempo de diagnóstico de estas enfermedades, que a veces pues pasamos de 5 años a 5 minutos, literalmente, y es absolutamente maravilloso. Es una locura. Una pregunta más te la quiero hacer, ya que te tengo acá, voy a aprovechar. ¿Hay industrias
en donde la inteligencia artificial puede reemplazar en un 100%. Ujú. ¿Hasta qué punto crees tú que pueda reemplazar algo la inteligencia artificial en la salud? Pues mira, precisamente lo hablaba, ¿no? Hay una frase muy buena de un catedrático de Harvard de medicina que dice que cualquier médico que pueda ser sustituido por una máquina debería ser sustituido por una máquina. Es decir, si tú no aportas como ser humano en tu profesión, y hablo de médicos, hablo de abogados, de consultores, de lo que sea, si no aportas tu parte de humanidad, no es que deba ser sustituido, pero estás en un riesgo potente de ser sustituido en breve por un sistema o una inteligencia artificial. Yo creo que la oportunidad que tenemos ahora, y precisamente el lema del Congreso DEC, del lujo a lo esencial, es aterrizarnos todos en esa zona de lo que hacemos que sea esencialmente humana y trabajar ahí lo más posible. Obviamente ayudado por las máquinas y ayudado por los sistemas y ayudado por las, te decía, pues estas herramientas de diagnóstico en enfermedades raras o cosas que nos ayuden a procesar información, a sacar insights de bancos de datos, bienvenido sea. Pero siempre va a haber un momento muy personal, cuasi artesanal, de encuentro de ser humano a ser humano. Hablemos de medicina, hablemos de seguros, hablemos de un hotel, hablemos de un restaurante, que es donde tenemos que entrenar. Lo que pasa es que va mucho contra la inercia que llevamos sufriendo de años y el cambio. El problema es que la tecnología avanza a una velocidad que no es la misma a la que avanza el propio ser humano, con lo cual en ese ínterin alguno pues efectivamente va a poder sufrir las consecuencias. Oye, se nos acaba el tiempo, Carlos. Lamentablemente podría hablarte, podemos estar hablando contigo de horas, pero nada. Te agradezco mucho el tiempo. Carlos Macías estuvo aquí en Efecto Podcast en el 6º Congreso DEC de Experiencia Cliente. Muy buena charla, te felicito, te lo agradezco también. Y palabra al cierre. Muchas gracias a vosotros. Pues como digo yo, que es una hemorragia de placer estar aquí con vosotros y que ojalá que lo que hemos contado hace un rato sirva mucho para aplicarlo en prácticamente cualquier entorno, cualquier actividad, cualquier empresa, porque creo que es algo transversal y que marca la diferencia. Sin duda, estoy muy de acuerdo con eso. Carlos, te agradezco mucho tu tiempo. A vosotros. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí en este capsulita de Efecto Podcast, invitados por Auna Consultora Digital. Nos vemos, que estén muy bien. Un abrazo a todos, chao, chao.